Buenas noches, comunidad de terror. Hoy les traigo unas historias realmente espeluznantes y aterradoras, que te harán pensar dos veces si estás solo. Deja tu me gusta y suscríbete, porque estos videos valen la pena. Comenta desde dónde nos estás viendo. Sin más que decir, comencemos. Nunca me gustó la Navidad, pero después de lo que ocurrió aquel 24 de diciembre, entendí que no era solo una fecha, era una advertencia. Yo trabajaba como guardia nocturno en una tienda departamental grande, de esas que en diciembre se llenan de luces, villancicos falsos y sonrisas forzadas. El turno de Nochebuena siempre era el peor. Nadie quería trabajarlo, y los que lo hacíamos por necesidad, no por gusto. Ese año me tocó quedarme solo desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Cerramos a las 9, el último cliente salió apresurado, las luces se apagaron por secciones y el silencio comenzó a sentirse pesado, como si el edificio respirara distinto cuando ya no había gente. Al principio todo era normal. Caminatas rutinarias, cámaras de seguridad mostrando pasillos vacíos, decoraciones navideñas inmóviles. Árboles artificiales, muñecos de Santa Claus, renos de plástico con ojos brillantes. Pero cerca de las 11:30, algo empezó a sentirse mal. No fue un sonido, fue una sensación. Como cuando sabes que alguien te está mirando aunque estés solo. Revisé las cámaras, todo vacío. Pasillo de juguetes, vacío. Electrónica, vacío. Ropa, vacío. Entonces vi algo raro en el área de temporada. Uno de los muñecos de Santa, el más grande, no estaba en la misma posición que antes. Pensé que era mi imaginación. Caminé hasta ahí. El muñeco estaba de pie, con su saco rojo, su barba blanca y una sonrisa exagerada que siempre me había parecido incómoda. Juraría que antes estaba inclinado hacia la derecha, pero ahora estaba completamente recto. Lo acomodé, me reí nervioso y regresé a la caseta. A las 12 en punto, todas las luces navideñas se encendieron solas. Eso no debía pasar. El sistema estaba programado para apagarse a las 10. Las luces parpadeaban en rojo, verde y azul, reflejándose en los pasillos vacíos. Y entonces, por los altavoces, comenzó a sonar un villancico, uno viejo, distorsionado, como si viniera de una grabadora dañada. Intenté apagar el sonido desde el panel, pero no respondía. Fue entonces cuando escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Venían del área de juguetes. Tomé mi radio y llamé a central, pero solo escuché estática y una respiración. Una respiración profunda, lenta, que no era la mía. Los pasos se detuvieron. El villancico también. El silencio volvió, pero ahora era peor. Caminé despacio hacia el pasillo, con la linterna temblando en mi mano. Los estantes estaban intactos, pero en el suelo había huellas. No eran mías. Eran grandes, irregulares, como si alguien caminara descalzo o con algo pesado colgando. Las huellas iban directo al área de temporada. Cuando llegué, el muñeco de Santa ya no estaba ahí. Sentí un vacío en el estómago, una presión en el pecho. Detrás de mí, algo crujió. Me giré de golpe, nada. Solo el árbol de Navidad moviéndose lentamente, aunque no había corriente de aire. Entonces lo vi en el reflejo de una vitrina. El Santa estaba detrás de mí. No se movía, pero su cabeza estaba ligeramente inclinada, como observándome. Di un paso atrás y choqué con él. Estaba helado. Demasiado helado para ser de plástico. Y entonces, muy despacio, su boca se abrió y de su interior salió una voz grave, rasposa, que susurró mi nombre. Corrí. No pensé, solo corrí. Los pasillos parecían alargarse, las luces parpadeaban, las cámaras se apagaban una por una. Escuchaba campanillas detrás de mí, como si algo me siguiera sin prisa, seguro de que no tenía escapatoria. Llegué a la salida de emergencia y jalé la puerta cerrada. Algo golpeó el metal desde el otro lado. Una sola vez. Fuerte. El sonido retumbó en todo el edificio.
Me giré lentamente, con el corazón a punto de estallar, y vi al Santa caminando hacia mí. Ya no parecía un muñeco. Su traje estaba manchado, su barba goteaba algo oscuro y sus ojos no eran de plástico. Cuando estuvo a unos metros, se detuvo y habló de nuevo. Dijo que cada Navidad alguien debía quedarse. Que alguien tenía que pagar por los que se fueron felices a casa. Que la tienda siempre necesitaba un guardia para siempre. Sentí como el aire se volvía frío, como las luces se apagaban una por una. Y justo antes de que todo quedara en completa oscuridad, escuché campanas, muchas campanas y risas de niños. A la mañana siguiente, la tienda abrió como siempre. Nadie encontró mi cuerpo. Nadie revisó las cámaras. Solo notaron algo extraño. El gran muñeco de Santa tenía un nuevo detalle. Un gafete colgado del cuello, con mi nombre. Y desde entonces, cada Navidad, cuando dan las 12, algunos empleados aseguran ver al Santa moverse y escuchar pasos de guardia recorriendo los pasillos. Dicen que después de mi desaparición, nadie quiso volver a cubrir el turno nocturno en Nochebuena. Pero la necesidad siempre vence al miedo. 2 años después, una chica llamada Mariana aceptó el puesto. Era joven, necesitaba el dinero y no creía en historias de terror. Para ella, lo que me había pasado era solo un rumor exagerado, una leyenda inventada por empleados aburridos. Esa noche llegó puntual, se colocó el uniforme y firmó en el registro, sin notar que mi nombre aún aparecía en la hoja, escrito con tinta vieja, como si nadie se hubiera atrevido a borrarlo. Al principio todo fue tranquilo. Mensajes en su teléfono, música baja en los audífonos, rondines rápidos. A las 11:45, Mariana pasó por el área de temporada y se detuvo frente al muñeco de Santa. Le pareció extraño que tuviera un gafete. Lo leyó. Mi nombre. Sintió un escalofrío, pero se dijo a sí misma que era una broma pesada. Tomó una foto con su celular para enviársela a su novio, pero cuando revisó la imagen, el gafete no aparecía. Solo el Santa, sonriendo, con la cabeza ligeramente inclinada. A las 12 en punto, las luces navideñas se encendieron solas. Exactamente igual que aquella noche. El mismo villancico antiguo comenzó a sonar, distorsionado, como si viniera desde muy lejos o desde muy profundo. Mariana intentó apagarlo desde el panel, pero no respondió. Las cámaras comenzaron a fallar una por una. En la pantalla solo quedaba una activa. El pasillo central. Y ahí, al fondo, algo estaba de pie. No se movía. No parpadeaba. Era la silueta del Santa, pero parecía más alta que antes. Mariana tomó la linterna y caminó despacio. Cada paso resonaba demasiado fuerte. El aire se sentía pesado, frío, como si el edificio estuviera sellándose. Cuando llegó al pasillo, el muñeco ya no estaba. Escuchó campanas detrás de ella. Al girarse, vio huellas en el suelo, apareciendo una a una, como si algo invisible caminara hacia ella. Intentó correr, pero su cuerpo no respondió de inmediato. Era como si el miedo la tuviera atrapada desde dentro. Entonces lo escuchó. Una voz masculina, cansada, susurrando su nombre aunque jamás se lo había dicho a nadie. La voz venía de todas partes y de ninguna. Las luces se apagaron. En la oscuridad, Mariana sintió una mano tocarle el hombro. No era fría. Era tibia, humana. La voz habló de nuevo, esta vez con tristeza. Le dijo que no quería estar ahí. Que nadie quiere quedarse. Que la Navidad elige y no perdona. Cuando las luces regresaron, Mariana estaba sola frente al Santa. Pero ahora el muñeco tenía algo más. Otro gafete. El suyo. Ella gritó, intentó arrancarlo, pero el plástico parecía parte del cuerpo. El Santa levantó lentamente un brazo y señaló la salida, pero no como una invitación, sino como una burla. La puerta estaba ahí, visible, iluminada, imposible de alcanzar. El villancico cambió. Ya no era música. Eran risas de niños mezcladas con llanto.
A la mañana siguiente, Mariana apareció sentada en la caseta de seguridad. Viva. En shock. No recordaba nada después de las 12. La tienda decidió cerrar ese día. La enviaron a casa. Nunca volvió a hablar del tema. Nunca volvió a celebrar Navidad. Pero hay algo que nadie supo hasta después. Desde esa noche, Mariana sueña cada 24 de diciembre con pasillos infinitos, luces parpadeantes y una voz que le recuerda que ella no se salvó, solo fue marcada. Porque el Santa no siempre se queda con todos. A veces solo deja ir a alguien para que advierta a los demás. Para que el miedo crezca. Para que la Navidad nunca vuelva a sentirse segura. Y esa no fue la única historia. Porque hay casas donde la Navidad no entra con luces, entra con silencio. Con puertas que se abren solas. Con cenas donde siempre hay un plato de más para alguien que ya no debería estar ahí. La casa siempre había sido fría, incluso antes de aquella Navidad. Era una casa vieja, heredada, de esas que crujen aunque no haya viento, con pasillos largos y fotografías antiguas colgadas en las paredes. Yo no quería pasar ahí la Nochebuena, pero mi madre insistió. Dijo que era importante, que la familia debía reunirse, que no podíamos dejar la casa sola otra vez. Cuando dijo otra vez, evitó mirarme. Mi padre llevaba 3 años muerto, pero en esa casa su presencia nunca se había ido del todo. Llegamos el 24 por la tarde. El cielo estaba gris, pesado. No había nieve, pero el aire era tan frío que dolía respirar. Mi madre decoró el árbol en silencio. Yo noté algo extraño. Una silla extra colocada a la mesa. Cuando pregunté, ella respondió que siempre ponía una por si llegaba a visita. No insistí, pero sentí un nudo en el estómago. Éramos solo ella y yo. Nadie más vendría. Al caer la noche, el silencio se volvió incómodo. No había música, no había risas. A las 11:50, el reloj de pared se detuvo. Las manecillas quedaron exactamente en las 12:10. Mi madre lo miró y palideció. Dijo que siempre pasaba. Que no importaba cuántas veces lo arreglara, esa noche nunca avanzaba. Entonces escuchamos pasos en el segundo piso. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara arrastrando los pies. Le dije que subiera conmigo a revisar. Se negó. Me pidió que no lo hiciera. Que cerrara la puerta de la sala y me sentara a la mesa. Obedecí, aunque el miedo me quemaba por dentro. A las 12 en punto, las luces parpadearon y se apagaron. El árbol de Navidad se encendió solo, iluminando la sala con destellos irregulares. Entonces, la silla vacía se movió. Apenas unos centímetros. Pero fue suficiente. Mi madre comenzó a llorar. Dijo su nombre en voz baja. El de mi padre. Yo sentí un frío que no venía del ambiente. La puerta del comedor se abrió lentamente. En el marco apareció una silueta. No podía ver su rostro, pero reconocí la forma de su cuerpo. La manera en que se detenía, como si dudara en entrar. El olor fue lo peor. Ese olor a humedad, a tierra, a algo que no ha visto la luz en mucho tiempo. La figura avanzó y tomó asiento en la silla vacía. Las luces del árbol parpadearon más rápido. Mi madre habló. Le pidió perdón. Dijo que no había tenido opción. Yo no entendía. La figura levantó la cabeza y entonces lo vi. El rostro de mi padre, pero no como lo recordaba. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, cuarteada. Sonrió, pero su sonrisa no era humana. Abrió la boca y dijo que había vuelto porque la Navidad es para estar en familia. Porque esa noche nadie puede estar solo. Intenté levantarme, pero no pude moverme. Mi madre seguía llorando. Confesó lo que nunca me dijo. Que él no murió por enfermedad. Que lo encerró en el sótano una Nochebuena después de una pelea. Que el frío hizo el resto. La figura rió. Una risa seca, rota. Dijo que había esperado cada Navidad para volver a sentarse a la mesa. Para recordarles lo que hicieron. Para asegurarse de que nunca olvidaran.
El reloj volvió a sonar. Las manecillas se movieron de golpe. Eran las 12 en punto. La figura se levantó y se acercó a mí. Sentí su aliento frío en el rostro. Me susurró que ahora yo también era parte del recuerdo. Que mientras alguien recuerde, él siempre podrá volver. Luego desapareció. Las luces se apagaron. El silencio regresó. A la mañana siguiente, mi madre estaba muerta en su silla. Su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Nadie creyó mi historia. Dijeron que fue un infarto. La casa fue vendida. Yo nunca volví. Pero cada 24 de diciembre, exactamente a las 12, el reloj de mi casa se detiene y una silla aparece junto a mi mesa. Siempre vacía. Esperando. Después de la muerte de mi madre, intenté huir de todo lo que tuviera que ver con la Navidad. Cambié de ciudad, de trabajo, de rutinas. Durante años funcionó. El 24 de diciembre lo trataba como cualquier otro día. Luces apagadas, cortinas cerradas, silencio absoluto. Pero el problema con los recuerdos es que no necesitan permiso para volver. Y hay cosas que, una vez que te eligen, no importa a dónde vayas. La primera señal fue el reloj. Siempre el reloj. Cada año, sin falta, a las 11:50, comenzaba a retrasarse. 10 minutos exactos. Como si el tiempo mismo dudara en avanzar. La primera vez pensé que era una coincidencia. La segunda, una falla eléctrica. Para la tercera Navidad ya sabía que no era ninguna de las dos. A las 12 en punto, el mismo frío regresaba. Un frío distinto, interno, que no se quita con ropa ni calefacción. Esa noche escuché pasos en el pasillo de mi departamento. Vivía solo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos eran lentos, pesados, familiares. No abrí la puerta. No pregunté quién era. Aprendí que responder es una invitación. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y esperé a que pasara. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Sentí como alguien se inclinaba del otro lado. Escuché una respiración que no era mía. Luego, una voz baja, casi cariñosa, diciendo mi nombre. No dormí esa noche. Al amanecer, todo parecía normal. Pero en la cocina había una silla más. No recordaba haberla comprado. Estaba colocada frente a la mesa, como si alguien hubiera cenado conmigo. Desde entonces, la silla apareció cada año. Siempre la misma. Siempre en silencio. Nunca la pude mover. Cada vez que intentaba arrastrarla, el suelo se sentía pegajoso, como si la casa no quisiera que cambiara nada. Con el tiempo comencé a investigar. Casas, tiendas, hospitales, carreteras. Historias de Navidad que terminaban mal. Personas que desaparecían, que morían, que decían haber visto a alguien que no debía estar ahí. Todos los relatos tenían algo en común. Una presencia que regresaba cuando el reloj marcaba las 12. Algo que no perdonaba. Algo que no olvidaba. Entendí que no era solo mi padre. No era solo el Santa de la tienda. La Navidad no era el problema, era la excusa. La noche en que todo empeoró, decidí no estar solo. Fui a casa de un amigo. Pensé que así estaría a salvo. Risas, alcohol, televisión encendida. El reloj marcaba las 11:45. Me sentí tranquilo por primera vez en años. Pero a las 11:50, el televisor se apagó. Las luces parpadearon. El silencio cayó de golpe. Mis amigos no notaron nada. Yo sí. El frío regresó, más intenso que nunca. A las 12, alguien tocó la puerta. 3 golpes lentos. Nadie se movió. El sonido solo parecía existir para mí. Los golpes se repitieron. Me levanté sin querer hacerlo. Mis piernas se movían solas. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo una silla en el pasillo del edificio. Y sobre ella, una fotografía vieja. Era de la casa de mi infancia. Del comedor.
de la mesa con una silla vacía y yo sentado frente a ella, mucho más joven, mirando algo que no aparecía en la imagen. La voz volvió a susurrar. Dijo que no importa cuántas personas hay alrededor. Que la Navidad siempre encuentra la forma de dejarte solo. Que algunos regresan para castigar. Otros, para acompañar. Y otros para quedarse. Cerré la puerta de golpe. Cuando volví con mis amigos, nadie recordaba que me hubiera levantado. El reloj marcaba la 1. Para ellos, la noche había pasado normal. Para mí, algo quedó claro. Esto no iba a detenerse. No mientras yo siguiera vivo. No mientras el recuerdo siguiera respirando conmigo. Y esa fue la primera vez que pensé que tal vez la única forma de escapar era romper el ciclo. Aunque eso significara convertirme en parte de él. Después de aquella noche entendí que no bastaba con huir. No bastaba con cambiar de lugar ni de compañía. La Navidad no seguía direcciones físicas, seguía grietas. Culpa. Silencio. Cosas no dichas. Comencé a preparar cada 24 de diciembre como si fuera una guerra silenciosa. Sin relojes visibles. Sin luces. Sin sillas extra. Me convencí de que si no había símbolos, no habría visitas. Ese año decidí enfrentar lo inevitable. Regresé a la casa de mi infancia. Estaba abandonada, con polvo acumulado y ventanas rotas, pero seguía en pie, esperando. Entré antes del anochecer. El aire olía exactamente igual que aquella última Navidad. Cerré la puerta detrás de mí. No llevé árbol. No llevé decoración. Solo una linterna y una caja de cerillos. El reloj del comedor seguía colgado. Roto. Marcando eternamente las 11:50. Me senté frente a la mesa vacía. Sin sillas adicionales. Solo la mía. A las 11:45, la casa comenzó a crujir. No por el viento. Por pasos. Arriba. Abajo. En habitaciones donde no había nadie. Cerré los ojos y respiré hondo. Si quería terminar con esto, tenía que escuchar. A las 11:50, el frío llegó como una ola. Las paredes sudaron humedad. El reloj comenzó a moverse solo. Escuché una respiración frente a mí. Abrí los ojos. La silla apareció. Exactamente en el mismo lugar de siempre. Luego otra. Y otra. La mesa se llenó lentamente. No solo con él. Había más figuras. Siluetas humanas, borrosas, incompletas. Personas que no reconocía, pero que sentía que compartían algo conmigo. Soledad. Miedo. Navidad. Mi padre se sentó frente a mí. No habló de inmediato. Me miró como si me hubiera estado esperando toda la vida. Dijo que yo había tardado demasiado. Que el ciclo no se rompe huyendo. Se rompe aceptando. Me explicó lo que nunca entendí. Que algunas muertes no se quedan donde ocurrieron. Se atan a fechas. A rituales. A noches donde el mundo finge ser feliz mientras otros se quedan solos. Dijo que él no era el único. Que la Navidad reúne a los que nadie quiso escuchar. Que cada silla representa a alguien que fue olvidado. Cada regreso, un intento más de ser visto. Me pidió que me quedara. Que tomara su lugar. Que así el ruido en mi cabeza por fin se detendría. Las figuras comenzaron a acercarse. No con violencia. Con necesidad. Sentí sus manos tocándome los brazos, el pecho, la espalda. No querían hacerme daño. Querían compañía. El reloj marcó las 12. Las luces inexistentes parpadearon. Las voces comenzaron a mezclarse, susurros pidiendo lo mismo. No nos dejes solos. Tomé los cerillos con manos temblorosas. Me levanté. Les dije que no. Que nadie merece quedarse atrapado por una fecha. Prendí el primero y lo dejé caer sobre el mantel viejo. El fuego tardó en reaccionar, como si la casa dudara. Prendí otro. Y otro. El calor comenzó a reemplazar al frío.
Las figuras comenzaron a gritar. No de dolor. De miedo. Mi padre se levantó y me miró por última vez. No enojado. Triste. Dijo que ahora entendía. Que tal vez el recuerdo también podía morir. Las llamas subieron por las paredes. El reloj se derritió. Las sillas se consumieron una a una. Corrí fuera de la casa mientras el fuego lo devoraba todo. Desde lejos vi como el techo colapsaba exactamente a las 12:05. El silencio regresó. Por primera vez en años, no sentí frío. Creí que había terminado. Pero hay errores que uno solo entiende demasiado tarde. Porque cuando quemé esa casa, no destruí el ciclo. Lo liberé. Después del incendio pasaron meses sin que ocurriera nada. Dormía sin pesadillas. Los relojes funcionaban. No había sillas extra. Pensé que por primera vez en mi vida había ganado. Que el fuego había borrado lo que debía ser borrado. Volví a sentir algo parecido a la normalidad. Pero la normalidad es frágil cuando está construida sobre recuerdos que nunca se fueron, solo aprendieron a esconderse. La primera señal apareció en noviembre. Un frío fuera de temporada. No uno común. Era el mismo frío interno, lento, que reconocí de inmediato. Empecé a notar detalles pequeños. Gente que se quedaba inmóvil frente a escaparates navideños, mirando sin parpadear. Casas con luces encendidas pero sin nadie dentro. Sillas solas en la calle, colocadas frente a ventanas. Nadie parecía notarlo. Yo sí. La noche del 24 llegó sin que pudiera evitarlo. Decidí no luchar. Me senté en mi departamento, sin luces, sin reloj. Afuera, la ciudad celebraba. Risas, fuegos artificiales, música. A las 11:50, todo se apagó de golpe. No solo en mi edificio. En toda la calle. El silencio cayó como una sábana húmeda. Sentí que algo había cambiado. No dentro de mi casa. En el aire. A las 12 en punto, escuché pasos. No venían hacia mí. Se alejaban. Abrí la puerta y vi algo que me heló la sangre. Personas caminando solas por la calle, en silencio, siguiendo direcciones distintas. Cada una llevaba una silla. Algunos lloraban. Otros sonreían. Otros no tenían expresión alguna. Nadie hablaba. Nadie corría. Era como si todos entendieran exactamente a dónde debían ir. Seguí a uno de ellos. Llegó a una casa. Entró. Dejó la silla frente a una mesa. Se sentó. Las luces se encendieron. Desde afuera, la escena parecía una cena normal. Pero yo sabía la verdad. No estaban celebrando. Estaban ocupando un lugar. El lugar que alguien dejó vacío. El lugar que la Navidad exige llenar. Entonces lo entendí. Al quemar la casa, rompí el ancla. Liberé a todos los que estaban atrapados en un solo sitio y les permití regresar a donde siempre pertenecieron. A las mesas. A las familias. A los recuerdos. La Navidad no había perdido poder. Lo había multiplicado. Regresé a mi departamento y cerré la puerta. La silla estaba ahí. En medio de la sala. No la traje. Nunca la traía. Me senté frente a ella. No apareció nadie. No hacía falta. La voz volvió por última vez. No como amenaza. Como explicación. Dijo que la Navidad no castiga. Recuerda. Que cada silla vacía es una deuda. Que cada risa forzada es una negación. Que mientras exista alguien que prefiera olvidar, siempre habrá alguien que regrese para ser recordado. El reloj comenzó a sonar. No lo tenía. Pero lo escuché. Marcó las 12. El frío desapareció. La silla ya no estaba. Me levanté temblando. Pensé que había terminado. Que al menos yo había sido liberado. Pero esta mañana desperté con algo distinto. Un silencio más pesado que cualquier otro. Afuera, la ciudad seguía normal. Demasiado normal. Encendí la televisión. Noticias locales.
Desapariciones en Nochebuena. Personas encontradas sentadas frente a mesas vacías. Sin signos de violencia. Con expresión tranquila. Como si por fin estuvieran donde debían estar. Ahora escribo esto porque necesito que alguien lo escuche. Porque cada año son más. Porque la Navidad ya no elige lugares, elige personas. Y porque mientras alguien escuche estas historias, mientras alguien recuerde, las sillas seguirán apareciendo. Si esta noche, cuando den las 12, escuchas pasos en tu casa, no preguntes quién es. Si ves una silla que no recuerdas haber puesto, no la muevas. Y si sientes frío aunque todo esté cerrado, no estés solo. Porque la Navidad siempre encuentra la forma de sentarse a la mesa. Nunca debimos volver esa Navidad. Eso es lo único que tengo claro ahora. La invitación llegó sin remitente, dentro de un sobre blanco, sin sello, sin fecha. Solo una frase escrita a mano. La mesa está lista. Mi esposa dijo que debía ser una broma de mal gusto. Yo no dije nada, pero sentí ese mismo nudo en el pecho que uno siente cuando sabe que algo ya está decidido. La casa era de su familia. Un pueblo pequeño, perdido entre carreteras secundarias, donde la Navidad se celebraba como si el tiempo no hubiera avanzado en décadas. Llegamos el 24 por la tarde. No había gente en las calles. Las luces estaban encendidas, pero no se escuchaba música, ni voces, ni perros. Solo el viento golpeando las fachadas. Al entrar a la casa, lo primero que noté fue el olor. No era humedad. No era polvo. Era comida recién hecha. La mesa estaba servida. Platos, cubiertos, vasos. 6 lugares. Nosotros solo éramos 2. Mi esposa se quedó quieta. Preguntó quién más vendría. Nadie respondió, porque no había nadie más. Decidimos quedarnos. Grave error. El reloj del comedor marcaba las 11:30. No avanzaba. El árbol estaba encendido, aunque nadie lo había conectado. Las fotografías familiares colgadas en la pared parecían distintas. En algunas, los rostros estaban borrosos. En otras, faltaban personas. En una, aparecíamos nosotros, pero esa foto no existía. A las 11:50, alguien tocó la puerta. Un golpe seco. Único. No abrimos. El golpe se repitió, más fuerte. Mi esposa comenzó a llorar. Yo tomé el picaporte. Cuando abrí, no había nadie. Solo huellas en la nieve. Huellas que entraban pero no salían. El reloj comenzó a moverse. Lento. Forzado. Las manecillas llegaron a las 12. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto. Entonces escuchamos sillas arrastrándose en el comedor. 1, 2, 3. Pasos descalzos. Respiraciones. Murmullos. Encendí la linterna del celular. La mesa ya no tenía 6 lugares. Tenía 8. Y en cada uno había alguien sentado. Personas que no reconocí de inmediato, pero cuyos rostros me resultaban terriblemente familiares. Ancianos, adultos, un niño. Todos nos miraban en silencio. Mi esposa gritó cuando uno de ellos habló. Dijo que era hora de cenar. Dijo que la Navidad no permite ausencias. Dijo que cada familia debe estar completa, aunque tenga que traer de vuelta a los que ya se fueron. Las figuras comenzaron a moverse. No caminaban. Se deslizaban. El niño sonreía demasiado. El anciano no tenía ojos. Una mujer tenía el cuello torcido, como si nunca hubiera sanado. Todos comenzaron a repetir la misma frase, una y otra vez, en un murmullo que me perforaba la cabeza. Siéntense. 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 Mi esposa cayó de rodillas. Dijo que no quería volver. Que ya había pagado. Uno de ellos se levantó. Era idéntico a ella. Exactamente igual. Se acercó y le tocó el rostro. Le dijo que no había vuelto, que nunca se había ido. El reloj volvió a detenerse. El niño comenzó a reír.
Las luces del árbol parpadearon como si algo respirara dentro de ellas. Sentí que la casa se cerraba. Que ya no había afuera. Y entonces entendí algo horrible. Esa casa no reunía familias. Reunía recuerdos incompletos. Y alguien siempre tenía que quedarse para que la mesa siguiera llena. Mi esposa no dejaba de temblar. Yo intenté levantarla, pero el suelo se sentía blando, como si la casa estuviera viva y respirara debajo de nosotros. Las figuras seguían sentadas, inmóviles, observándonos con paciencia. No había prisa en ellas. La Navidad nunca tiene prisa. Sabe que siempre llega a tiempo. La mujer idéntica a mi esposa volvió a su asiento. El niño dejó de reír y comenzó a balancearse lentamente, golpeando los pies contra la pata de la mesa. El sonido marcaba un ritmo irregular, casi como un reloj defectuoso. Intenté hablar, preguntar qué querían, pero mi voz no salió. El aire era demasiado denso. Una de las figuras, un hombre con el rostro parcialmente cubierto por sombras, se inclinó hacia adelante. Dijo que esa casa había sido construida para esperar. Para conservar lo que la gente abandona cuando huye. Dijo que cada Navidad, las ausencias regresan buscando su lugar. Algunos vienen voluntariamente. Otros son traídos. Pero nadie se va completo. Mi esposa comenzó a recordar en voz alta cosas que nunca me había contado. Dijo que había crecido ahí. Que de niña, cada Navidad, siempre había una silla vacía. Que su familia decía que era por respeto. Que nunca debía preguntarse para quién era. Una noche, cuando era pequeña, se sentó en esa silla. A la mañana siguiente, su hermana menor había desaparecido. Nadie volvió a hablar de ella. Las figuras reaccionaron. Algunas inclinaron la cabeza. Otras sonrieron. El niño dejó de balancearse y nos miró fijamente. Dijo que él era el que faltaba. Dijo que siempre había estado ahí. Esperando que alguien ocupara su lugar para poder levantarse. El reloj del comedor volvió a avanzar. 11:58. 11:59. Cada segundo se sentía como una presión en el pecho. Las figuras comenzaron a levantarse una por una. No caminaban hacia nosotros. Caminaban hacia la puerta. Se alinearon frente a ella, como invitados educados esperando permiso para salir. La mujer idéntica a mi esposa se acercó y me habló por primera vez. Dijo que solo uno de nosotros podía irse. Que la casa siempre cobra. Que no importa cuánto tiempo pase, la Navidad exige equilibrio. Me dijo que eligiera. Mi esposa me miró. Sus ojos estaban llenos de terror y resignación. Intenté negar. Grité que no elegiría. Las paredes comenzaron a crujir. El árbol se apagó. El reloj marcó las 12. La puerta se abrió sola. Afuera no había nieve. Había oscuridad absoluta. El niño dio un paso al frente y dijo algo que todavía me persigue. Dijo que no importa quién se quede. Dijo que lo importante es que alguien recuerde. Porque cuando nadie recuerda, la casa empieza a buscar. Mi esposa se levantó lentamente. Me sonrió con tristeza. Dijo que ya había vivido demasiado tiempo con esa silla vacía. Caminó hacia la mesa y se sentó. En ese instante, todas las figuras desaparecieron. La casa quedó en silencio. Yo desperté afuera, en la carretera, al amanecer. La casa ya no estaba. Solo un terreno vacío cubierto de nieve intacta. Nadie creyó mi historia. Dijeron que nunca hubo una casa ahí. Que ese pueblo siempre estuvo abandonado. Pero cada 24 de diciembre, a las 11:50, una silla aparece en mi comedor. Y escucho pasos de niño alrededor de la mesa.